Bien dicen que para un alivio siempre hay un remedio. Paso a paso, los grandes remedios dan un gran resultado. Adéntrate a esta plática con la doctora Denise Peña y bienvenido seas a Grandes Remedios. Buenos días, bienvenidos a Grandes Remedios. Este episodio va a ser con el doctor Adalberto Peña de los Santos y ahorita les explico el por qué. Bienvenido. Muchas gracias, Denise. Un placer siempre estar aquí contigo. Y déjame decirte que tú eres hermosa. Muchas gracias. Me sequé el pelo el día de hoy. Yo también me bañé. Bueno, entonces, el tema de hoy es pruebas de función pulmonar. Y la especialidad del doctor Adalberto Peña de los Santos es medicina ocupacional o medicina del trabajo. Mucha gente lo conoce como medicina del trabajo más fácil. ¿Y qué tiene que ver esto con las pruebas de función pulmonar? Mucho. En realidad, las pruebas son espirometría, también puede haber difusión pulmonar de monóxido de carbono, prueba de caminata de los 6 minutos. Y estas pruebas las hacen en medicina ocupacional, las hace el doctor. Entonces, están muy relacionados porque en el trabajo estamos expuestos, en algunos trabajos estamos expuestos a ciertos contaminantes. Pueden ser gases, pueden ser vapores, polvos, partículas pequeñas que inhalamos, en especial yo diría a lo mejor en las minas, correcto, ¿no? Entonces, en la construcción quizá también. Y igual también estamos expuestos incluso en ciudades que están muy contaminadas, aunque no estemos exactamente trabajando en eso. Y también hay normas que involucran mucho salud ocupacional porque hay normas de seguridad laboral que hacen que las empresas tengan rutina de hacer ciertos exámenes y para eso utilizan mucho a medicina del trabajo. Entonces, es por esto que estas pruebas las hace medicina ocupacional. Entonces, muy bien. Habiendo dicho todo esto, vamos a hablar un poco de estas pruebas porque mucha gente no las conoce. Claro, son muy, la verdad es que son pruebas muy especializadas. Así es. Entonces, por ejemplo, la espirometría. Esta espirometría es una prueba de función. O sea, por ejemplo, vamos a evaluar al pulmón de diferentes formas. Una forma es imagen, que todo el mundo sabe, que es la radiografía de tórax, la tomografía, lo que platicamos ahorita, la auscultación, podemos escuchar el pulmón, que eso está muy padre. Les platicaba que la primera vez que escuché sibilancias estaba súper feliz porque cambié de estetoscopio a uno mejor y se escuchaba bien claro. Y yo así súper contenta y otra vez, y el paciente así todo morado. Dije, no, bueno, ya vamos a darle su tratamiento. Sí. Pero bueno, a lo que voy es, tenemos esas pruebas y aún así, con eso, a veces no logramos llegar al diagnóstico. A veces necesitamos algo más, como la espirometría. Así es. ¿Qué enfermedades se diagnostican con la espirometría? Mira, la verdad, tienes mucha razón. El pulmón es un órgano que podemos estudiar con mucha especificidad, si quieres verlo de esa forma, porque primero, pues, como buen médico, haces una buena historia clínica y ya viene de donde... Uno de los errores, ya me voy a meter en otra ventana, uno de los errores que más cometemos como médico, en mi opinión, es no saber el trabajo de tu paciente. Ese es uno de los errores número uno. Viene en un espacio en la perfil de tu historia clínica y a veces en blanco. A veces en blanco. O pones empleado. Comerciante. Comerciante. Sabrá Dios de qué. Exacto. Entonces, realmente, si pusiéramos todos un poquito más atención a lo que es la historia del paciente, específicamente hablando del trabajo, créeme que encontrarías mucho más rápido muchas más enfermedades del diagnóstico. Bueno, entonces, terminando con eso, la espirometría su trabajo es medir el flujo y el volumen de aire que una persona puede inhalar y exhalar. La prueba en sí la principal prueba es una espirometría forzada. Lo que tratamos de hacer es meter todo el aire que puedas, sostenerlo medio segundo y soltarlo lo más rápido, fuerte, potente posible. Y eso me va a dar una idea de cómo anda tu pulmón. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, se hacen referencias y casi todos los países ya las tenemos. Entonces tú y yo tenemos a un mexicano de cierta altura, de cierto peso, de cierta edad, y debe de tener en general
una capacidad pulmonar, por decir, de 4 litros en una espirometría. Y debe de sacar ese Esos volumen 4 litros, en el exacto. primer segundo, la mayoría. Exacto. El 80% sale en el primer segundo, es el famoso FEV1 o FEV1. la expiración Volumen forzada expiratorio forzado en primer un segundo. Y el resto debe salir en 6, 7, 8 segundos, ¿no? El resto del 20%. Y eso nos va a dar una valoración de si es un problema de restricción, el pulmón no puede meter aire. Por ejemplo, me imagino, bueno, me vas a volver a regañar, pero otra vez, ¿te acuerdas que estábamos hablando de las fajas? ¿Qué vamos a decir? ¿Te acuerdas que estábamos hablando de las fajas? Sí. La faja lo que hace es te restringe. Y hemos todos visto las películas donde te ponen una faja, las señoras hace un corsé Las de hace antes. 100 años y no podían ni respirar. Bueno, hay enfermedades que lo pueden hacer en forma externa, como un corsé, o en forma interna. Ese es un proceso restrictivo y eso es lo que ve. Si una persona pesa 250 kilos, por ejemplo, Excelente ejemplo. ya es como un chaleco Exacto, de grasa. de que te grasa está- muy grande que va a comprimir a los pulmones. Entonces, aunque uno quiera, pues no va a poder expandir realmente sus pulmones. Entonces, sería un problema Así es. de restricción. De restricción externa. Excelente. Y si tú tuvieras un proceso ocupativo dentro del pulmón, pues es como llenar una botella y meterle piedritas, pues el volumen que va a entrar, que le va a caber va a ser menor. Va a ser menor. Aunque por fuera esté bien, por dentro no. Entonces ya tenemos un proceso restrictivo interno. ¿Y cómo lo calculamos en general? Un 20% de los 4 litros que te mencionaba, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, es un proceso normal. De ahí en adelante tendríamos que empezar a ver procesos restrictivos o obstructivos. Y el proceso obstructivo es simplemente que hay dificultad para meter ese aire. Entonces tenemos espirometrías largas, porque aunque pueda meter el volumen, como hay una obstrucción, un cuello de botella, eso va a hacer que batalle para entrar el aire, aunque entre, pero va a tardar más. Entonces son de los pequeños detalles que buscamos. Una espirometría completa te puede dar 10, 15 datos de cómo está funcionando en flujo o en volumen tu pulmón. Es una gran prueba porque es rápida, es sencilla, se puede hacer casi en cualquier lugar. Es como portátil, pues podemos portátil, ir con así el es. espirómetro a muchos lados. Así es. Ok, excelente. ¿Y hay alguna indicación como de recomendación previa a la espirometría, a hacer la espirometría? Sí, sí hay indicaciones. Lo ideal es que no fumes, pero antes de la prueba es no fumar 1 hora antes. Ok. O sea, y porque aparte sí sería algo muy común que vemos, ¿no? A una Así persona es. fumadora, a mí me interesa mucho su espirometría. Entonces, en el caso de ellos, que son los que más se tienen que hacer la espirometría, sí sería que al menos ese día, 1 hora antes, No fumar. no fumaran. Una comida copiosa, como le dices tú, una comida vikinga, ¿no? Una comida romana donde todo el Sí. día estás comiendo. Porque obviamente eso distiende también tu abdomen bastante y puede que eso se vea también como un problema de Así es. restricción cuando no lo es. Cuando no lo hay. Ok. Entonces son detalles que debemos de manejar. Y así, indicaciones, pues, que no llegues exageradamente cansado. Por ejemplo, si... La prueba es cansada. es Quien lo ha cansada. hecho, porque aparte no lo hacemos, generalmente no se hace una vez, o sea, como que lo Así repiten es. para tener la mejor, como el mejor intento, Así y es. entonces es cansado. Es muy cansada porque para que sea válida, tiene que repetirse en forma muy parecida el patrón 3 veces. Entonces puede ser 3, 4, 6, 8, 10 veces. Sí. Y hacer una exhalación forzada, claro que te va a cansar si después de 8 o 10 veces. Entonces sí es cansado. Excelente, pues me encanta lo de la espirometría. Para los médicos que lo estén escuchando, aquí los hace el doctor y lo hace muy bien. Sus empleadas lo hacen excelente. Ellas son técnicas certificadas y lo han hecho muchas veces, entonces tienen mucha experiencia de años. Entonces, pues quien tenga duda de algún diagnóstico pulmonar, en especial si tienen dudas sobre asma, sobre monitorizar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y que dicen, me ha salido bien la radiografía, no han dado con mi diagnóstico, esta es una excelente herramienta. Claro, porque esto es funcional. Una radiografía, acuérdate, es una foto.
en un momento dado. Y no está viendo si el bronquio está cerrado, si el bronquio está abierto, eso no se ve. Y en este caso sí vemos que haya movimientos. El pulmón es un aparato inmenso. Si lo extendemos son más de 70 metros cuadrados de superficie, y es muy noble y es muy fácil a veces de estudiar. A veces lo que hacemos es, pues nos vamos por lo sencillo. Trae tos, tómate un antitoxígeno. Debes de realmente estudiar el caso, ¿no? Y así a veces esas tos llegan a ser de 6 meses, llegan a ser de más y uno dice, ay, no te han pedido nada. O sea, hay que estudiarlo, ¿verdad? No asumir. Y otra gran herramienta que tenemos mucho más nueva es el DLCO, que es la difusión del pulmón de monóxido de carbono, DLCO, como en inglés sería Diffusion Lung, por eso es la L, pero es prácticamente cómo está ahora, otra pregunta, o sea, cómo está la difusión pulmonar, o sea, cómo está el intercambio de gases. Entonces, eso es algo pues más moderno y aparte es más esa sí prueba, esa es más difícil de encontrar y aquí también se hace. Entonces lo hace también el doctor Adalberto y esa sí es como muy única en la región. Esa nos puede decir todavía más información. Sí, esa es una espirometría común y corriente, pero agregamos un gas. Ese gas nos va a decir qué tanto está entrando el oxígeno a la sangre. Entonces, hoy que tuvimos hace unos años una pandemia de COVID, lo que hacía el COVID a ciertos pacientes fue hacer una fibrosis. Todo el material de inflamación se iba quedando en las paredes del alveolo. Lo que hace que sea más gruesa, dificultando la oxigenación. Entonces, el pulmón lo que hace es meter el oxígeno a un lado de la arteria, arteriolas, y ahora sí, de ahí pasar al resto del cuerpo por la sangre. Si tú haces muy gruesa esa capa, pues la difusión va a ser menor. Y este aparato, eso es lo que hace. El DELCO, medimos eso. Podemos medir el pulmón por secciones fisiológicas, espacios muertos, reservas. Se mide otros conceptos que normalmente una espirometría normal no hace. Pero sí es muy bueno, precisamente para la fibrosis pulmonar. Y lo agarra en etapas más tempranas, o sea, también eso es bien importante. Cuando lo reportan, también dice edad pulmonar, que eso también me intriga mucho y me gusta porque tiene que ver, impacta mucho, como que edad pulmonar. Entonces, el paciente lo ve y dice, tengo 30 años, dice, hay 80. Entonces, ya empiezan como a, no sé, como meditar un poco sobre el impacto del tabaquismo, sobre qué ha pasado, como las enfermedades que nos ha tocado. Sí, muchas veces recuperamos, pero queda cicatriz, ¿no? Entonces, esto es lo que también se puede ahí valorar. Y sí, mucha gente no entendía eso en COVID, como que por qué si yo estoy con el oxígeno al 100% no logro subir la saturación. Exacto. Y es que simplemente no se estaba haciendo el intercambio. Por más que yo le arrojara todo el oxígeno del mundo, estaba pasando el oxígeno, pero no se estaba captando porque había una barrera que estaba impidiendo, ¿no? Perfectamente bien explicado. Exactamente. Y entonces tú puedes tener una espirometría relativamente normal, y una con una baja difusión baja, exacto. Sí, porque el volumen está entrando. Está entrando. Nada más no se está haciendo el intercambio gaseoso, ¿no? Exacto. Entonces, esa prueba también, si tienen dudas sobre eso, les han dicho que tienen algo de fibrosis pulmonar, esa es una excelente prueba. Igual, no sé si incluso los médicos estén enterados que se hace esa prueba aquí, pero es buenísima, ¿no? Entonces, y es muy exacta y lo hacen muy bien. Entonces, pues bueno, esa es otra herramienta que tenemos. Y por último, de las herramientas funcionales, la prueba de caminata de 6 minutos. Hay gente que no ha escuchado de eso, entonces, ¿qué significa la prueba de caminata de 6 minutos? Es bien sencillo. ¿Por qué 6? Te hacemos caminar 6 minutos. 6 minutos. Suena, ay, qué sencillo. Sí. Sí es, pero no para hasta todos. Que no. Hasta que no. Entonces, la idea es que nosotros vamos a hacer caminar en una forma muy rápida o lo más rápido que puedas caminar. Normalmente es una pista de 30 metros y nosotros contamos desde un principio tu presión arterial, pulsos, oxigenación, signos vitales en general y vamos viendo el número de pasos. Al final de la prueba, si es que aguantas los 6 minutos,
ya vemos, hacemos las mismas pruebas y sacamos resultados. Y los resultados, al final, el más sencillo y el más práctico es, ¿puedo yo estar en forma individual viviendo solo? ¿Puedo caminar mínimo 6 minutos sin que me enferme, sin que tenga un problema serio, agudo? Entonces, eso es una situación que a veces no vemos, pero hay que pensar en nuestros adultos mayores, entre ellos ya yo este año, que efectivamente, Sí. oye, O es que es sea, sencillo caminar sí. 6 minutos. Pues haciendo la prueba realmente vemos si lo puedes hacer. Y ya la recomendación es no lo hagas o sigue adelante. ¿Qué es lo que pasa? Lo hacemos cada 6 meses y vemos dónde vas mejorando Ujú. o vas empeorando. Y eso va a ayuda mucho para ayuda asistida, ¿no? Para que tengas asistencia cuando llegue un momento en que ya no puedas tener una prueba favorable. Sí, esta prueba ayuda mucho como a catalogar en capacidad funcional de vida y de tenemos vida. otras, pero esta es muy buena y es más como para otro tipo de personas, porque por ejemplo la prueba de esfuerzo necesita, ahí generalmente hacemos el protocolo de Bruce y entonces tiene que ser a fuerza cierta inclinación, cierta rapidez y no checa saturación de oxígeno en realidad, ahí es prácticamente tu electrocardiograma mientras lo estás haciendo. Y en la prueba de los minutos es más que nada, los parámetros que más importan es frecuencia cardíaca, que te habla mucho de tu condición física, y la saturación de oxígeno. Entonces, por eso es que ve también prueba de función pulmonar, o sea, también está viendo cómo está el pulmón cuando estás en acción. Otra cosa que tienes que ver es tu fuerza muscular. Oh, sí. ¿Puedes físicamente moverte durante 6 minutos? Porque muchas veces paramos la prueba porque me dicen, ya no puedo caminar. Sí, Me duele la rodilla. calambres en las Ándale, pantorrillas, exacto. ya no aguanto. Entonces, sí, tiene muchas formas. Manejamos como 3, 4 criterios como resultados, porque sí es muy amplio lo que puedo revisar en 6 minutos y lo importante es, ¿puedo o no puedo tener 6 minutos ¿Pasé o no caminando? pasé? Pasé o no pasé. Sí. Ok, pues muchísimas gracias. Creo que eso fue un gran review de estas de estas pruebas para ciertas patologías. En especial quien esté pensando en quiero ver qué condición física tengo, quiero ver mi edad pulmonar, si el COVID que tuvo algo de cicatriz, algo de impacto en mi función pulmonar, si bajó mi función pulmonar. Las personas que fuman definitivamente háganlo. Entonces todas estas personas son candidatas a hacer este tipo de pruebas. Y como remedio, somos grandes remedios, entonces como remedio estaba pensando en el pranayama, que ya lo habíamos discutido, y sí, ya yo sé que eso es una herramienta que tú utilizas desde hace mucho, entonces, ¿el pranayama o ejercicios de respiración sirven o no sirven? Son muy útiles y en realidad para gente que está sana o gente que está enferma. Aquí, bueno, Iván es experto más que yo en sueño, pero realmente si tú controlas bien tu respiración, te ayuda a relajarte y a dormir. Si Sí. tú lo manejas de otra forma, acelerando tu salida de CO2, ¿qué vas a hacer? Te vas a acelerar y vas a despertar. Entonces sí es importante el que aprenda uno a respirar. Entonces, oye, pues lo hago diario, lo hago inconsciente, y es cierto, pero en ciertas ocasiones tienes que tomar control de tu respiración y aprovechar y un poquito menos, un poquito de tiempo, por decir 4 segundos para inspirar, sostenerlo 7, 8 segundos el CO2 adentro y después sacarlo Lentamente. lentamente. A mí me gusta entrar por nariz, lentamente por la boca. Y es algo que lo practicas 3 minutos y va a cambiar cómo te sientes. Vas a relajarte, vas a dormir mejor. La verdad es que es una técnica muy sencilla. No cuesta, lo puedes hacer todos los días, lo puedes hacer cada 10 minutos. Es increíble el beneficio que tiene aprender a respirar. Yo lo veo como cómo me puedo comunicar con mi sistema nervioso autónomo, o sea, cómo le puedo yo decir Muy a bien. mi sistema, oye, cálmate o acelérate con la respiración. O sea, yo le puedo decir, ok, nos vamos a acelerar, respiración de fuego, como le dicen los yogis. Ajá. Y sí puedo incluso terminar en urgencias con las manos súper acalambradas. Hiperventilando. Hiperventilando.
¿Y qué le dije a mi sistema nervioso autónomo? Apanícate. Y por el otro lado, ¿sabes qué? No hay una amenaza real. Cálmate, ahorita no es para que hagas eso. Entonces, sí puedes tomar las riendas y decir, vamos a hacer estas respiraciones lentas, y le comunicas a tu propio cuerpo que no hay ninguna alerta real, no hay ninguna amenaza, y te calmas. Correcto, muy, muy bien explicado. Y digo, no cuesta, hazlo diario, practícalo en la noche. No necesitas decirle a nadie que lo estás haciendo, hazlo antes de dormir o en la mañana cuando quieres despertar, y te va a ir muy bien. Muchas gracias, siempre es un Hombre, placer es mío. Y recuerda, tú eres tu gran remedio. Acompaña a la doctora Denise Peña en el próximo episodio y seguir entendiendo y aprendiendo los grandes remedios.